En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC. Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. ¿Ustedes consideran que una computadora puede impartir justicia? ¿Ustedes permitirían que un robot manejara un arma de forma automática, autónoma? El uso de inteligencia artificial para tomar decisiones que antes correspondían a los humanos es cada vez más frecuente en el mundo en una cantidad de ámbitos. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, ya se emplean jueces digitales para dirimir conflictos en los tribunales. Además, los ejércitos más avanzados disponen, entre otras cosas, de drones que identifican enemigos y destruyen objetos por sí solos. Bueno, el incremento en el uso de esta tecnología trae varios dilemas éticos en particular. Aparecen las preguntas si son una catarata. ¿Deberían las máquinas resolver autónomamente sobre la vida, la muerte o la libertad de las personas? ¿Los pasos que toman estos dispositivos están libres de sesgo? Y sobre todo, ¿qué control tenemos los humanos sobre los algoritmos que hacen funcionar a este tipo de sistemas? Eso, de inteligencia artificial y sus dilemas éticos es que vamos a discutir en los próximos minutos en esta nueva edición de La Mesa TIC. Y para eso les presento a quienes son nuestros invitados, tres concretamente. Jimena Hernández, buen día. Buen día. Jimena es abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, asesora jurídica en AGESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Sigo, Paula Martínez, ingeniera eléctrica, cofundadora y CEO de Marvic, una empresa de desarrollo de software especializada en Machine Learning. Paula, también bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Dos palabras, ¿qué es eso de una empresa de desarrollo de software especializada en Machine Learning? Exactamente eso, hacemos desarrollo de software especializado en Machine Learning, que implica la parte más de Computer Vision, trabajar con imágenes y videos, la parte de procesamiento del lenguaje natural, trabajar con texto, analítica predictiva, todo ese tipo de cuestiones. Hacemos desarrollo a medida para otras empresas, digamos. Bien, y voy al tercer saludo, que es para Guillermo Monsecchi, ingeniero en computación, doctorado en informática, ex subsecretario de Industria, Energía y Minería. Buen día, Guillermo. Buenos días, Emiliano, un gusto estar. Hoy sigue en tareas del Estado, ¿no? Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Exactamente, doble vida. Y puede preguntarse un oyente qué está haciendo acá, entonces, qué está haciendo en estas discusiones. Bueno, yo hace muchos años, ya como 20, que soy docente de los cursos soy investigador de procesamiento del lenguaje natural en la universidad, y en particular he participado en los cursos de aprendizaje automático, Machine Learning, y de procesamiento del lenguaje. Bien, vamos entonces a la conversación. Y empecemos, si les parece, por la definición básica para quienes, no sé, estén un poco distraídos, quienes agarran ahora esta mesa. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo miro a los tres a ver quién larga. Si quieren, voy sí, yo. Dale, Paula. Con la inteligencia artificial lo que tratamos de hacer es emular lo que hacemos las personas. Las personas vemos y identificamos objetos, escuchamos, por ejemplo, y podemos entender qué es lo que dicen, cuál es el significado tras esas palabras. Podemos entender una tendencia cuando vemos una gráfica. Todo ese tipo de cosas, ese reconocimiento de patrones, de objetos, de cosas, entender, digamos, el mundo que nos rodea, y lo que tratamos de emular con las aplicaciones de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas, simular lo que hacemos las personas. Simular, acercarnos a. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué agregarían para esta base? Bajo esa definición general, que es una definición que no es nueva, viene de los años 50, ha ido cambiando la tecnología asociada a eso, los métodos asociados a eso,
Y últimamente ha tenido toda esta movida muy grande porque hay mucha disponibilidad de datos que sirve como para aprender patrones más fácilmente y mucha capacidad de cómputo, digamos, ¿no? Hay muchas más computadoras y más capacidad de procesar. Y eso ha generado un cambio muy grande en áreas como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento de lenguaje, ¿no? Jimena, ¿tú qué añadís? Solamente para completar, tecnologías que emulan comportamientos humanos, que tienen la capacidad de parecerse o realizar tareas que originalmente eran realizadas por las personas. Hoy en un ámbito súper propicio para su desarrollo, por la gran cantidad de datos, el volumen de datos que se maneja en términos generales es muy, muy importante, además de contar cada vez con más herramientas tecnológicas, con infraestructuras que cada vez se vuelven más accesibles y en definitiva se da como un combo propicio para que cada vez haya más aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, la pregunta siguiente era esa, ¿no? ¿Por qué se está extendiendo tanto el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué tiene de conveniente en este contexto? De nuevo, ¿quién va? ¿Guillermo? Y lo que pasa es que la mayoría de los métodos, yo diría que casi todos los métodos que hoy en día asociamos con inteligencia artificial son métodos de aprendizaje automático o de machine learning que esencialmente, por definición, funcionan mejor con cuanto más datos tienen. Entonces, al vos tener una cantidad de información para que los algoritmos puedan aprender, y este es un concepto muy importante, el de aprender. Aprender es generalizar, es decir, a partir de una cantidad de ejemplos que yo te doy, vos construís, el método construye un modelo que puede utilizarlo para, por ejemplo, predecir ante situaciones nuevas, ¿no? Es decir, veo muchas imágenes de gatitos y él construye un modelo que me permite ante una nueva imagen decir si es un gatito o no. El ejemplo clásico de clasificación en aprendizaje. Como vos tenés muchísimas más fotos de gatitos, tus métodos aprenden mucho mejor a reconocer gatitos, entre otras cosas, ¿no? Apareció otro término que capaz que conviene repasar: algoritmo. Jimena. No, perdón, Paula, capaz que era más para la ingeniera. Sí. Jimena se asustó. Paula. Sí, a ver, los algoritmos son justamente estos modelos de machine learning, digo, se le puede decir también como de muchas maneras, ¿no? Algoritmos, modelos de machine learning, son estos, digamos, estas piezas de software de alguna manera que, bueno, que aprenden, justamente como decía Guillermo, que aprenden y luego pueden hacer una predicción. Nosotros le mostramos muchos ejemplos y contraejemplos, por ejemplo, a un modelo para que aprenda, para que pueda generalizar de eso, para luego poder ponerlo en producción, digamos, y justamente tomar esas decisiones, predecir algo que nos ayude con alguna tarea en particular, ¿no? Entonces, justamente esos algoritmos de machine learning son eso, ¿no? O sea, los modelos que luego, de entrenarlos, los podemos poner en producción. Pero entonces, la inteligencia artificial avanza porque achica costos, ¿achica? Sí, como toda la tecnología. Yo creo que como toda la tecnología. ¿Acelera procesos? Acelera procesos. Yo a la inteligencia artificial en realidad la veo como una etapa más en lo que ha sido un desarrollo tecnológico que ha venido desde los años 50 para adelante, desde los inicios teóricos de los 30 y los 50 para adelante vas incorporando tecnología. Y eso, como toda tecnología, como la mayoría de la tecnología, sirve para acelerar. Entonces, cuando se van dando mejores condiciones, y eso está muy pegado también al avance de la electrónica, ¿no? De los chips y todo eso que te da mayor capacidad de cómputo, tenés más posibilidad de hacer cosas que antes no podías, digamos. Y eso se ha acelerado muchísimo. Entonces, eso hace que se genere y, por supuesto, eso ahorra costos, digamos, ¿no? Y para terminar, y disculpen si la pregunta puede sonar muy obvia, algunos ejemplos rápidos de dónde está la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Ya los hemos visto, pero ¿cuáles elegirían? ¿Algunos? Y en todos lados, básicamente, desde los motores de recomendación que nos muestran qué contenido vemos en Instagram, en TikTok o en lo que sea, hasta, no sé, cuando entramos a un sitio de e-commerce hay un montón de cosas, en todos lados, básicamente. En la asistencia, digamos, en autos para conducir, en todo ese tipo de cuestiones, hasta... El corrector en el teléfono celular. El teléfono celular, que es una cosa que ya tenemos como casi incorporada y que ni nos damos cuenta, pero bueno, ahí hay un modelo de lenguaje detrás que conoce el idioma, de alguna forma. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo vas a manejar tú? Creo que parte del éxito es haberse metido en la vida cotidiana, ¿no? Básicamente en nuestro celular tenemos inteligencia artificial de todo tipo y color. Entonces esa capacidad de meterse en la vida de las personas y hacernos dependientes de alguna manera de esas inteligencias, creo que es parte del crecimiento que ha tenido, ¿no? Bueno, un argumento que suele escucharse de parte de quienes promueven el uso de la inteligencia artificial es que
estos sistemas, a diferencia de los seres humanos, tienden a ser infalibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no sufren estrés, no sufren cansancio, no los afectan las emociones. Hablemos de esto. Sí, a ver, si bien eso es cierto, no sufren de estrés y no los afectan las emociones, el que sean infalibles es quizás un término a veces difícil, ¿no? Porque digo, esto depende mucho de con qué datos fue entrenado. Entonces, no es que sea infalible, es que no tiene ese tipo de condiciones, digamos, que sí tenemos las personas, de que bueno, que podemos sí sufrir estrés o cosas así. Pero el algoritmo va a depender mucho con qué datos se entrenó para ver si es infalible o no. Es muy difícil de que conozca realmente todas las posibilidades, todo el mundo, todas las casuísticas. Realmente los humanos manejamos un montón de casuísticas que a veces ni nos damos cuenta, que es muy difícil a veces trasladar todo eso, digamos, al algoritmo. Entonces el algoritmo va a funcionar bien en un ambiente acotado, en un pedacito del mundo, digamos, de alguna manera. Entonces, creo que es importante ser conscientes de eso, ¿no? Entender en qué pedazo del mundo, con qué tipo de circunstancias y situaciones el algoritmo funciona bien, y quizás cuando me salgo de esas situaciones es que preciso ayuda a un humano, o seguir mejorando el algoritmo, seguirle mostrando otro tipo de datos para entrenarse y que siga generalizando y conociendo más el mundo, ¿no? Sí, en general, si un algoritmo es infalible, la respuesta es no. Siempre es no. Es decir, uno, al ser, como decíamos hoy, temas... modelos que generalizan necesariamente tienen que arriesgar, es decir, en la generalización, porque si no generalizaran, lo único que haría sería memorizar, reconocerían este gatito, el que vio, y nada más. Para vos reconocer un gatito que es parecido al otro, tenés que tomar un cierto riesgo y capaz que agarraste un tigre, digamos, y eso es inevitable porque es parte del método, eso es parte de lo que hay que entender. O sea, a ver, pasando el limpio por ahora, ¿tiene ventajas eso de que pueda trabajar 24 horas por 7 días a la semana? Es una ventaja, por ejemplo. Sí, claro, como eso de que no se canse. ¿No se cansa, efectivamente? ¿No se cansa en estos sistemas? No. ¿No? No. ¿No hay fatiga? Mientras haya electricidad para los servidores. Mientras haya energía. Bueno, es una duda que me queda. Pero sigo. Estrés tampoco. Emociones tampoco. No. Esta pregunta es complicada. No, ha habido alguna movida en algún lugar que dicen este algoritmo, y ahí empieza la conversación de la inteligencia artificial general, que por ahora está más cerca del golazo que de otra cosa, en mi opinión, digamos, pero... Estamos muy lejos, totalmente comparto. Lo tenemos bien dominado al bicho. No sé si bien dominado, porque no se emociona, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente... carece de algunas limitaciones que tiene el trabajo humano, que tiene el ser humano, pero no es perfecto, no es infalible. En eso estaban insistiendo ustedes, ¿no? No lo es en la medida de que quienes lo desarrollan, lo crean, lo piensan, son humanos también. No tenemos que olvidarnos de eso. O sea, el algoritmo es producto del intelecto humano. Y además también depende, como decían, del tema de los datos que alimenten a ese algoritmo, ¿no? Esa capacidad de error también tiene que ver con la calidad de la información. Desde la audiencia, donde tengo ya una participación bastante movida, hay mensajes muy desafiantes, los están peleando, ¿no? Porque veníamos hablando de inteligencia artificial, ustedes explicaron lo que era, pero hay gente que dice, bueno, perdón, antes tiene que definir inteligencia. O ahora, cuando yo les preguntaba por el tema de si estos sistemas tienen emociones o no, otra gente pregunta, defina emoción. Claro. ¿Quieren agregar algo a propósito de estas bromas que no son tan bromas? No, la discusión esa de define inteligencia, claro, es verdad, porque es como un blanco móvil, digamos, porque la definición que dio ella es inteligencia en el sentido de inteligencia humana. ¿Qué quiere decir inteligencia humana? Bueno, es cómo nos comportamos los humanos. Hay cosas que nos acostumbramos tanto, además, con los métodos, que dejan de ser inteligencia artificial después que te acostumbras. Es decir, la inteligencia artificial, hay un dicho que dice eso, cuando pasa el tiempo y se vuelve ubicua, ya es tecnología nomás. Porque yo hoy no me sorprendo si hay una calculadora hacia la raíz de 2, pero un ser humano no está tan fácil, y lo tenemos de los años 80 eso, ¿no? Sí. No, que totalmente, digo, eso, digamos, de que en realidad el objetivo se va moviendo, digamos, y lo que consideramos como, mirá, esto es inteligencia artificial, también se va moviendo en el tiempo, porque digo, bueno, desde el predictor del celular, de que es lo que tenemos incorporado, capaz que ahora no decimos, mirá, hace un rato hablábamos del corrector y está el predictor también, ¿no? El que te va tirando las palabras que supuestamente estarías por escribir, ¿no? Claro, pero digo,
de todas formas, lo que antes decíamos, mirá esta funcionalidad, qué interesante, llega un momento que le incorporamos y ya ni nos damos cuenta y ya no consideramos, esto uso de inteligencia artificial, digamos. Entonces, esa línea, digamos, se va moviendo, sí, totalmente. Bueno, paso a otra pregunta. Cuando se utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones que antes correspondían a los humanos, hay una expectativa o una, no sé, suposición de que ese sistema, esa computadora así cargada, es neutral, que no tiene sesgos, que no tiene los sesgos naturales de los humanos. ¿Qué dicen ustedes sobre este punto? No, a ver, los sesgos se los introducimos los que desarrollamos esos algoritmos, esos modelos, ¿verdad? O sea, los datos, lo que vemos del mundo, de alguna forma, hay que tener mucho cuidado de no trasladárselos al algoritmo, porque si no estamos generando sistemáticamente un sesgo en ese algoritmo que luego va a tomar decisiones, que va a hacer predicciones o lo que sea. Entonces, en realidad, siempre hay que tener muchísimo cuidado en que los datos realmente sean completos, y es una cosa muy difícil en realidad. Y normalmente se trasladan sesgos a los algoritmos en función de los datos. Entonces, en realidad, es un punto, digamos, en que hay que tener mucho cuidado. Sé que Guillermo y Jimena tienen para agregar, pero a ver, ejemplos. ¿Algún ejemplo de sesgo trasladado a un sistema de inteligencia artificial? Por supuesto, les cuento un caso en el que estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la empresa. Estamos trabajando para un sitio de e-commerce, digamos, en hacer lo que se llama un virtual try-on, que es... Perdón. Es un probador, digamos, de ropa virtual. Entonces, por ejemplo, tenemos una foto de una remera en un sitio e-commerce, todo online, ¿verdad? Y yo quiero ver cómo me va a quedar a mí esa remera, porque no estoy en la tienda físicamente. Entonces, con una foto mía, en cualquier pose, en cualquier circunstancia, lo que hacemos es generar una imagen, esto con un tipo de modelos generativos que generan imágenes, ¿sí? Generar una imagen de cómo me va a quedar a mí en esa foto, ¿sí? Uso esa foto para ver cómo me va a quedar esa remera, por ejemplo. Está divertido, está útil eso, ¿no? Porque no es tan sencillo comprar a distancia. No es tan sencillo comprar a distancia. ¿El talle es este o es uno menos, es uno más? Por ejemplo, o el corte, ¿no? ¿Cómo me queda ese corte? El color. Eso uno lo puede imaginar a través de la foto que está ahí en la web, incluso si hay una serie de fotos mejor, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo ponérselo. Exactamente. Entonces, esta formulita o este sistema permitiría eso, un probador virtual. Exactamente. Muy bien. ¿Y entonces? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entrenar esos modelos, ¿verdad? Para que justamente a cualquier persona que suba su foto pueda mostrarle cómo le queda la remera, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta diferencias de género, diferencias de color, diferencias de incluso de la complexión física de la persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros solamente tomamos para entrenar fotos de modelos que se prueban ropa, por ejemplo, y bueno, va a ser muy difícil que eso generalice bien y que luego cuando venga una persona, digamos, más normal, por decirlo de alguna manera, le muestre la ropa de forma correcta. Por ejemplo, quizás yo en la foto que me saco tengo un buzo de manga larga y me quiero probar una remera de manga corta. O sea, tú le tenés que mandar una foto al sistema. Le mando una foto mía. Está, pero puede pasar que esa foto... Por ejemplo, yo en la foto me la saqué con un buzo de manga larga y me quiero probar una remera de manga corta. De alguna forma tengo que, cuando genero esa imagen nueva, generar la piel de mi brazo, ¿no? Entonces ahí tengo que poder generalizar a diferentes tonos de piel, por ejemplo. Entonces, si yo entrené el modelo solamente con un tono de piel, va a ser imposible que luego se lo generalice, ¿no? Entonces ahí estoy introduciendo un sesgo en el algoritmo si no tengo cuidado en generalizar de forma correcta los datos de entrenamiento, justamente. ¿Otros ejemplos de sesgo? ¿Quién sigue? Hay varios ejemplos de uso de algunos software que han generado sesgos, incluso algunos más polémicos que otros, pero la realidad es que sí, que pueden generar esos sesgos, que el algoritmo, dependiendo de la forma que lo entreno y además que lo reentreno o lo reevalúo constantemente, es parte de evitar también esos sesgos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varios casos asociados a, por ejemplo, las tasas de reincidencia delictiva. Hay algoritmos como Compass, por ejemplo, que ha generado y se ha estudiado el tema de que le da más posibilidad de reincidencia a una persona afrodescendiente que a una persona blanca. De esos casos hay varios, digo, para llevarlo a otro tipo de ejemplos. Entonces, está el tema de cómo creo y que las personas tenemos sesgos en nosotras mismas, entonces en definitiva las podemos plasmar, pero la capacidad, creo, de reinventar el algoritmo, reeducar
es la forma de ir eliminando, ¿no?, esos sesgos que van apareciendo. Pero ejemplos de sesgos pueden encontrar varios en distintas aplicaciones. Los oyentes hoy ponen unos cuantos toques de humor, ¿no? Porque Agustín, hoy más temprano, cuando planteamos el tema, decía con su mensaje: un algoritmo es tan bueno como su programador y una inteligencia artificial tan buena como la información con la que se le entrene. Ya ha sucedido que programas han reproducido sesgos raciales o de clase, y entonces agregaba, por ejemplo, el programa Compass en Estados Unidos, y ahora mando otro mensaje diciendo: qué jugador, y no me ponen. Agustín por lo visto está en el tema, está bien empapado. Guillermo, ¿tú con alguna otra consideración sobre esto de los sesgos? Sí, me parece importante decir que el sesgo es lo que hace que los algoritmos de estos funcionen. O sea, el sesgo son máquinas de sesgar, digamos, porque son máquinas de generalizar. Es decir, aprenden a generar patrones a partir de la información que reciben. Entonces, si mi información, como decía ella, no es suficientemente genérica, el método no es malo ni bueno. El método lo que hace es generalizar patrones a partir de los datos que recibió. Entonces, muchas veces, este tipo de algoritmos o de software que predice que las personas afrodescendientes tienen más posibilidad de ir presa o de ser culpable, es porque los datos que lo alimentaron decían eso. Muchas veces son un reflejo de sesgos en la sociedad. Es decir, no están haciendo nada misterioso, están generalizando un patrón que ya existía. Entonces vos tenés que intervenir directamente en el método para decirle: no, mira, esto no quiero que sea así. Tenés como decir, corregirlo a mano, digamos, indicarle a mano: mira que esto está mal. Dos consideraciones mías ahí. Primero, no siempre es sencillo detectar el sesgo, ¿no? No, claro. Creo que en la historia de la inteligencia artificial hay cantidad de casos donde se dieron cuenta con el tiempo. Se dieron cuenta cuando empezaban a ocurrir los inconvenientes, ¿no? Fueron para atrás y dijeron: mirá los datos que le cargamos, ¿no? ¿No? ¿Pasa eso? Sí, claro. Sí, totalmente. Claro, hay un aspecto muy importante en este tipo de métodos que ha traído problemas, y es que se han vuelto muy fáciles de usar, y entonces se ha descuidado la metodología. Es decir, es muy fácil, entre comillas, pero cada vez más fácil juntar datos, entrenar y generar un modelo. Y con esto ya tengo algo que me reconoce. Pero hacerlo bien es todo un trabajo metodológico que exige poner mucha atención, como decía ella, en cada una de las etapas y entender lo que te puede pasar. Y después viene eso, la corrección a mano. Y eso también está plagado de riesgos, ¿no? ¿Eso es artesanal o no? ¿Cómo es? La corrección puede ser más sofisticada que el trabajo humano. A ver, ¿cómo defienden eso, el ajuste? Ahora, en realidad, desde la parte, digamos, de etiquetar esos datos, de mostrarle los ejemplos y contraejemplos al algoritmo, ya desde ahí tenemos que tener un buen trabajo manual en general. Muchas veces es manual eso, y es una cosa que lleva mucho tiempo en un proyecto de Machine Learning, para que esos ejemplos, esos ejemplos y contraejemplos que le vamos a mostrar al algoritmo para que aprenda, estén apropiadamente etiquetados, cuando es bueno, cuando es malo, lo que sea, digamos. En el ejemplo de perros y gatos, digo, bueno, alguien se tiene que sentar a decir, bueno, este es un perro, este es un gato, para que después el algoritmo aprenda de forma correcta eso. Entonces, desde ese inicio ya hay trabajo manual, que hay que hacerlo muy bien, y que ahí ya podemos empezar a introducir sesgos que tengamos las personas, ¿no? Porque son personas las que hacen eso. Y luego en una etapa de validación tenemos que realmente tener un conjunto de validación de datos de ese algoritmo que sea representativo realmente. Porque si nosotros validamos solamente con lo que nos parece a nosotros y un pedacito del mundo, bueno, eso después va a tener un problema cuando yo lo largue, ¿verdad? Cuando lo ponga en producción. Me queda una pregunta para cerrar este segmento. ¿Cómo hacemos para estar seguros de que un sistema de inteligencia artificial ya está depurado, ya está suficientemente examinado y no tiene sesgos? ¿Se puede saber eso? Me cuentan después de la pausa. Enseguida retomamos esta edición de La Mesa TIC. El tema: inteligencia artificial, su uso y los desafíos éticos. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal,
Quanam, Netgate, SIGFE. Elegí bien, elegí SIGFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. Quienes nos acompañan en la mesa esta mañana: Jimena Hernández, abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, asesora jurídica en AGESIC; Paula Martínez, ingeniera eléctrica, cofundadora y CEO de Marvic, una empresa de desarrollo de software especializada en Machine Learning; y Guillermo Monsecchi, ingeniero en computación, doctorado en informática. Durante la pausa les contaba algunos de los mensajes de los oyentes, hay una cantidad, pero tomo a ver. Cada vez nos cuestionamos menos porque la inteligencia artificial nos facilita la vida. Los nativos digitales ni hablar, que no se dan cuenta de las implicancias. Y entonces pregunta Ana Inés: ¿vamos a permitir que esto siga para adelante para que incorpore nuestras almas, nuestros sentimientos? ¿Quién pone el límite? ¿Los interpela a ustedes esta pregunta o no? Claro que sí, nos interpela. Jimena. Nos interpela como en esta mesa, pero también como usuarios de inteligencia artificial, ¿no? Un poco el límite lo pone uno. No creo que frenemos la inteligencia artificial. ¿El límite lo puede poner uno realmente? El tema es si realmente tenemos el control de lo que hace la inteligencia artificial. Tanto sea porque no logramos comprender cabalmente cómo funciona, y además porque a veces carecemos de la información suficiente para entender cómo funciona. Y respecto a lo que dice de los nativos digitales, sí hay una tendencia a que cada vez más entreguemos información, o en esto de facilitar la vida no medimos en realidad que estamos poniendo nuestra vida en manos de esas inteligencias artificiales, sin ser catastrófico, ¿no? El comentario. Sí, a ver, creo que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala, como cualquier tecnología, ¿no? Digo, y realmente la inteligencia artificial tiene posibilidades de impactar muchísimo en muchos sectores, y generar realmente un impacto muy positivo. También negativo, por supuesto, ¿no? Entonces, en realidad ahí yo creo que la responsabilidad de quienes desarrollan, de quienes regulan, de quienes un poco están siguiendo esto, es cada vez más grande también en cuanto a, controlar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que realmente los usos que le damos a estas tecnologías sean para el bien, digamos, de todos y no al revés. Bueno, vamos a dejar esto para el final. En todo caso, capaz que después que avancemos con algunos otros ejemplos, podemos replantear este tipo de inquietudes. Pero les pido que nos concentremos ahora en algunos casos, ¿no? Que yo incluso mencioné en los adelantos, la introducción. La justicia. En Estados Unidos y en Europa ya se está utilizando inteligencia artificial en los tribunales. Quienes defienden el sistema algorítmico de justicia manifiestan que viene a solucionar sesgos, algunos sesgos de los jueces. Por ejemplo, escuchen, un estudio en Estados Unidos demostró que los jueces son más propensos a dictar sentencias más duras cerca del mediodía cuando tienen hambre, o que en casos casi idénticos un juez le dio 6 meses de trabajos comunitarios a una persona y a otro lo condenó a 11 años de cárcel. Entonces, todo esto vendría a solucionarse con jueces robot. Jimena. Más que jueces robot, me gustaría hablar de robots que complementen o ayuden la tarea de un juez. Esto en el sentido de que sí hay varios ejemplos de utilización de inteligencia artificial en el sistema de justicia. Es claro que un robot puede procesar mucho más expedientes, mucha más jurisprudencia, más sentencias o más doctrina de la que puede procesar un humano. Ahora, al momento de la toma de decisión, creo que ahí aparece la figura del juez. En el definitiva, con mejor información que complemente su tarea, creo que ese es el camino de un uso efectivo de la IA en el ámbito de la justicia. No hablaría hoy de jueces robots, sino invertiría en el sentido de robots al servicio de la justicia. No es el campo de ustedes estrictamente, acaba de hablar una abogada, ustedes son ingenieros, pero ¿qué dicen? A ver, yo creo que levanta un punto muy importante en realidad,
que es ese trabajo en conjunto, digamos, entre, tecnología, inteligencia artificial o lo que sea, ayudando, digamos, a la toma de decisión. Entonces, creo que de repente hay cosas que se pueden automatizar y otras es necesario de que generemos datos, generemos información, generemos todo lo que sea necesario, digamos, para ayudar a esa toma de decisión y para acelerar ese proceso. Y ya hay una ganancia muy grande si podemos procesar, como decías, toda la jurisprudencia, por ejemplo, y facilitarle esa tarea al juez, pero que el que termina tomando una decisión final muchas veces es un humano, ¿verdad? Con la ayuda. Sí, yo creo que ahí hay un par de cosas para comentar. La primera es que tampoco sobrevaloremos lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy en día. Es decir, suponer que un método de aprendizaje, un algoritmo puede sustituir una decisión tan compleja como la que se toma en un juicio, bueno, no soy especialista obviamente, pero uno se lo puede imaginar, que involucra no solamente procesar porque ¿qué quiere decir procesar una cantidad de expedientes? Transformarlos en que a partir de eso yo tengo que hacer algo con eso, sacar conclusiones subjetivas muchas veces. Entonces, eso directamente no es posible. Yo creo que hoy no es posible. Entonces, pero sí puede haber tareas más sencillas donde el patrón sea obvio y donde si 5.000 veces pasó esto, la 5.001 probablemente vaya a que decir lo mismo, ¿no? Y también hay que tener presente, me parece, y sobre todo en temas tan críticos como los que involucran a los humanos, esto que decíamos hoy, de que la posibilidad de equivocarse es parte del método. Es decir, nadie pretende que el método sea infalible, porque hasta para un humano es difícil ser infalible. Entonces, yo creo que en este tipo de temas, al final del día siempre tiene que haber un humano que lo decida. Por lo menos en temas tan claros como un juicio. Pero ¿no hay algunas experiencias en las que algunos casos, algún tipo de decisiones, conflictos, diferendos, llegan a resolverse así, automáticamente? Hay algunos ejemplos, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones que implican, por ejemplo, calcular una multa, ¿sí? Que podemos dejarlo quizás en manos de un algoritmo o de algo automatizado. Ahora, la justicia, y podemos discutir el concepto de justicia también como el de inteligencia hasta altas horas, es más que conocer, es más que compilar, es más que tener información. La acción del juez también es impartir prudencia, sentido común, medir las consecuencias de una resolución. Por eso es ¿Y eso nunca va a poder interesante. hacerlo una máquina? No lo sé, capaz que sí, pero hoy creo que tenemos que pensar en el concepto de herramienta. Para mí es una gran herramienta para lograr una justicia más eficiente, más rápida, más expeditiva, pero no necesariamente para suplantar la figura de un juez o de un tribunal. Y ahí hay quiero agregar una cosita. También hay ciertos acuerdos sociales que se toman. Es decir, bueno, tenemos que saber si estamos dispuestos a admitir algo que va a fallar. Una de 100.000 veces va a fallar. Ponerle que sea re bajita, pero una de 100.000 se va a fallar. Y no vas a tener un humano para echarle la culpa. No vas a tener un humano para echarle la culpa. Acá hay otro punto muy importante, ¿no? Claro, porque este tipo de... A diferencia de los algoritmos tradicionales, donde vos tenías un programador que escribía el programa, y entonces le podías echar la culpa porque si tomaba una decisión incorrecta, porque él decidía qué hacía en cada caso. Estos son métodos que se aprenden a partir de los datos. Es decir, son generalizaciones de los datos. Entonces no hay alguien que se equivocó en el método, sino que se generalizó a partir de datos que no estaban completos. Se puede decir que se equivocó el que construyó la herramienta inicial. No necesariamente, quizás. Capaz que es una mirá cómo se lavan las manos. Mirá cómo los ingenieros se lavan las manos. No, pero a ver, la realidad también es que el mundo va cambiando. Y eso hace de que lo que de repente hoy era una visión completa de todos los casos que pueden ser o lo que sea, que quizás mañana no lo es, porque el mundo va cambiando. Entonces eso hace que bueno, quizás no se equivocó, estaba bien, pero hay que siempre tener en cuenta de que la realidad va cambiando, aparecen cosas nuevas, y ahí el algoritmo puede quedar desactualizado perfectamente. Porque además lo del principio, si fuera un algoritmo que solo memorizara las cosas que pasó, no serviría para nada. A propósito, yo recién hacía la broma, mirá cómo se defienden los ingenieros. Este tipo de sistemas no se construyen solo con ingenieros, ¿no? ¿Qué tipo de equipos trabajan? ¿En qué medida están contempladas otras ciencias? Sí, en realidad este tipo de trabajos en general es bastante multidisciplinario,
porque bueno, por supuesto que se precisan ingenieros y demás, digamos, para trabajar con los datos y armar estos modelos y la parte más relacionada, la parte de software quizás, pero en realidad también se precisa tener mucho conocimiento de el tema sobre el que estás trabajando, con datos de alguna industria, ya sean datos jurídicos, de una empresa minera o de un sitio e-commerce, ¿no? Entonces hay mucha información, muchas casuísticas de que alguien experto en ese negocio, en ese tema, en esa profesión, precisa poder poner su granito de arena también, ¿verdad? Y ayudar en eso. Entonces, en general, se da de que son cosas muy multidisciplinarias y se da de que en ciencia de datos, digamos, está trabajando también gente que no necesariamente tiene un background o estudios de ingeniería en informática, por ejemplo. Eso es una cosa que se está dando muchísimo. Bueno, sistema financiero, allí también se utiliza inteligencia artificial y, por ejemplo, puede pensarse, y de hecho se piensa en utilizarla para resolver a quién le dan un crédito o no, ¿no? Sí, claro, es una de las aplicaciones típicas y de las primeras fue incluso a partir de los datos de antecedentes yo te doy un crédito o no. Y te doy es como impartir justicia, entre comillas. Te doy un crédito o no. ¿Y entonces qué ha pasado en esa materia? Y bueno, ahí siempre está ese riesgo, digamos, ¿no? Siempre está ese riesgo de que vos le des a alguien o que seas injusto, digamos, contra una definición de justicia que es muy móvil, porque las decisiones de asignación de crédito también son bastante subjetivas, digamos, ¿no? Estaban tradicionalmente a la decisión del que te daba el crédito y basado en ciertos datos que vos tenés. Esa es otra cosa importante. Este tipo de métodos se guían por los datos que tienen. Es decir, a partir de ciertos antecedentes, esos son lo que tienen, de eso aprenden. Como modelos que son, es una visión recortada del mundo, digamos, ¿no? Entonces hay decisiones que la toman en base a lo que sucede. Yo creo que al final del día la importancia de la intervención humana depende de la importancia del error, ¿no? De qué tan importante es un error. Y vos podés también, eso también me parece importante mencionarlo, porque no es solo blanco y negro, vos podés también calibrar en qué casos, o sea, la certeza que tiene el método. Y en algunos casos dice, bueno, a este estoy seguro que le puedo dar, a este estoy seguro que no le puedo dar, porque no pagó 10 créditos anteriores, y estos los dejo y se lo paso a un ser humano para que lo analice más. Eso también existe, ¿no? Es más, es generalizado eso, digamos, que hay cosas que vos decís, los métodos pueden decir, yo acá no estoy seguro, cae dentro de una franja que me da dudas, digamos, ¿no? Y para completar esta calecita, voy a otro terreno apasionante, entre comillas, muy inquietante, que es el de los soldados robots, ¿no? O los drones. ¿Qué dicen de cómo se ha avanzado en esa dirección y de cómo se debate a propósito de la ética en estos casos? Obviamente da para toda una mañana, ¿no? Pero algún pantallazo para que los oyentes se ubiquen. ¿Quién se mete con esto? Nadie. Es un tema complicado. Es un tema complicado. A ver, ahí, como en todo uso de la tecnología, cuando hablábamos con la producción acá, es decir, es como la bomba atómica. Es como la energía atómica, si querés. No como la bomba, como la energía atómica. O como la bomba mismo, son decisiones políticas, decisiones sociales. Lo que sí tenés es una cantidad de herramientas nuevas, como en todo. Entonces, ¿cómo las usás? Son decisiones de política pública y de política de defensa. Y eso incluye decir cosas que directamente las prohibís, porque vos no te permitís tener este tipo de tecnología, como no te permitís tener armas químicas. Las armas químicas existen, funcionan para el rol que se inventaron. El mundo decidió prohibirlas, digamos. Y acá va a pasar lo mismo, digamos. Creo que de hecho ya ha sucedido en algunas cosas. Creo que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, ¿no? Como siempre decimos. El tema es el uso que le damos a esa tecnología. En los ejemplos que tú planteaste, hay un problema de respeto de los derechos más fundamentales de las personas, ¿no? La vida, la libertad, y después aparecen otros temas asociados a lo que puede ser el derecho internacional y al uso de la fuerza, y si puedo responder a un ataque armado con un ataque con un dron, y toda una cantidad de temas que me parece que siempre depende del uso que yo haga de esa tecnología, porque disponibles las tecnologías están. La energía atómica también está disponible, como decía él, pero en definitiva hay que ver en el que toma la decisión qué uso hace de esa tecnología. Yo voy a poner un pequeño matiz con eso de la tecnología no es buena ni mala, ¿no? Porque, a ver... Esa frase me suena. Sí, yo voy a poner un pequeño matiz ahí, y es...
yo puedo decidir como sociedad que hay una cierta tecnología que no me conviene desarrollar, que es mala. Pero como acuerdo social, no por la tecnología en sí. Exacto. ¿No? Es decir, al final del día las decisiones políticas son muy importantes, digamos, ¿no? Es decir, las decisiones de hacia dónde voy, y en eso no es diferente a otro montón de cosas, ¿no? ¿Cómo cortamos este tema? ¿Cómo lo llevamos a alguna conclusión, ¿no? Que esa es una pregunta. Dice Ángel desde la audiencia, escuchen. ¿Es Ángel? Sí. Es un neurobiólogo. Así que atenti, él dice que quiere introducir el tema opuesto. Los humanos aprenden de una manera similar a la inteligencia artificial. O sea, dependen de su experiencia vital. ¿Qué pasa cuando esa experiencia vital está sesgada por la aplicación masiva de máquinas sesgadas a partir de grandes compañías que toman las grandes decisiones de lo que se muestra en la web? Sí, está absolutamente pertinente. En el mundo de hoy más todavía. Totalmente. La hiperinformación, la información sesgada que nos llega de acuerdo a los propios gustos que nosotros mismos incluimos en los motores de búsqueda y demás. Yo me hago la misma pregunta. Muy interesante. Es muy punzante el planteo, ¿no? Es muy punzante el planteo, porque acá en esta misma mesa hemos estado preocupados por los sesgos, ¿no? Y hemos dicho, bueno, el sistema, un sistema de inteligencia artificial tiene el sesgo que le haya puesto quien lo construyó. Bárbaro, pero lo cierto es que estamos inmersos en una realidad donde los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial hacen o están a nuestra disposición o los empleamos incluso sin saberlo. Bueno, entonces lo que el oyente se pregunta es, toda esa acumulación de inteligencia artificial con sesgos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sesga a nosotros, que supuestamente somos los que después somos capaces de controlar los sesgos de los algoritmos, ¿no? Se complicó esto, se complicó mucho más. Vamos a ver si logramos desenredarlo enseguida. La Mesa TIC Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Van Total, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. Seguimos en esta mesa TIC en la que nos acompañan Jimena Hernández, abogada, Paula Martínez, ingeniera eléctrica, Guillermo Bonsequi, ingeniero en computación. La inteligencia artificial, la ética en su aplicación. Vamos a terminar hablando de esto, ¿no? De lo que ha sobrevolado buena parte de la charla esta mañana. ¿Qué control tenemos o tendríamos que tener los ciudadanos sobre la inteligencia artificial? ¿Arranco? Creo que, digamos, yo creo que no es excepcional esto. Creo que tenemos que tener un control, como tenemos que tener un control sobre las herramientas tecnológicas o de otro tipo que se usa. Acabo de pedir eso, ¿no? ¿Qué control tenemos o tendríamos que tener los ciudadanos? Hago esta precisión porque hasta ahora veníamos hablando de que ustedes, por ejemplo, los ingenieros, sobre la marcha van corrigiendo, van detectando sesgos, ¿no? En tal o cual algoritmo y actúan y lo mejoran, etcétera. Pero esos son ustedes. La pregunta es la sociedad, la gente, ¿de qué manera tendría que intervenir o no en este control? Yo creo que es muy importante, para empezar, por ejemplo, que la sociedad entienda el tipo de cosas que están pasando atrás de este tipo de métodos que ya tiene como tan incorporado, para que este es un nivel, ¿no? Para que vos puedas decidir si aceptás eso o no. Videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés que saber que si te van a reconocer la cara en algún lugar, que puede ser muy bueno para entrar más rápido, eso quiere decir que tu cara va a estar en una base de datos donde te van a identificar, y si te ven en otra cámara te pueden usar para otra cosa.
¿tá? Vos tenés que entender qué es lo que está pasando. Y ahí vos decidís si te sirve o no. No sé si decidís. Ese es un nivel. Pero pero que no sé si decidís. ¿Qué? No, ahora voy ¿Te negás a pasar por un control hay facial? gente que hace eso, claro. Ah, bueno. Pero a ver, eso como toda política luego se puede generalizar y decir, bueno, yo como sociedad decido que esto es aceptable o no. No a nivel individual, sino a un nivel general en la sociedad. Está bien, es decir, hay como, depende del tipo de tema. Como en toda política pública, digamos, yo vuelvo con esto, ¿no? Al final es la política pública la que termina definiendo qué regulás, qué no regulás, como en otras series. Pero me parece clave entender algunas cosas que desde la tecnología se presentan como mágicas y no son mágicas. ¿Ah? Es decir, que los datos que vos guardás, que se sepa que tus datos están almacenados en otro lugar y no en territorio nacional, y que entonces todo el tema de la protección de los datos personales, que vos tenés derecho a que ciertos datos no te los pidan, por más mágico que sean, si vos no querés darlo no lo podés dar, y ahí juega la legislación. Bueno, la gente de AGESIC lo sabe mucho mejor que yo. Es decir, son diferentes niveles de control que hay que tomarlo, pero tiene que ser en el marco de conocimiento y de una discusión pública. Hay algunos proyectos de ley en la vuelta, sé que se están conversando sobre el tema de esto, protección de datos personales, videovigilancia, porque puede haber algunas sociedades donde sea completamente aceptable y otras donde no. Eso sucede también, ¿no? Por dar un ejemplo, en Asia es mucho más aceptable el tema de la videovigilancia que en Occidente, por temas sociales, no. En general, digamos. Jimena, que hable el abogado. Yo le daría dos dimensiones, un poco en la línea que se está planteando, ¿no? Un poco el control que puedo hacer como persona del uso de mi información, de saber cómo se toma la decisión, lo que se conoce como el derecho a la información, ¿no? De saber cómo se produce ese tratamiento automatizado de mi información personal y eventualmente impugnar esas valoraciones que se dan producto del proceso automatizado. O sea, eso tiene que ver con un empoderamiento de cada uno de nosotros respecto del manejo de nuestra información. La otra dimensión es qué hace el Estado, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. Y un poco lo que se ha procurado desde AGESIC es definir una estrategia de uso de inteligencia artificial en el Estado, porque evidentemente surge la preocupación del uso de esta inteligencia artificial o de distintas soluciones por parte del Estado. Entonces esta estrategia lo que propone un poco es que ese uso se base en ciertos principios éticos, técnicos, jurídicos. Por ejemplo, un oyente... mirá, vuelve Agustín. Flor de jugador... Hoy lo estamos volviendo a poner. Dice, para ejercer un control ciudadano de los algoritmos de inteligencia artificial, deberíamos primero exigir que ellos fueran de código abierto. De esa manera, cualquiera podría escudriñar el código fuente en busca de errores o cuestiones sospechosas. La transparencia algorítmica, ese concepto, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que yo pueda entender el funcionamiento del algoritmo es parte o es una herramienta para el ejercicio de mis derechos respecto a la información que existe en ese algoritmo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Yo creo que, a ver, digo, estoy 100% de acuerdo de que también hay una parte muy importante que es de que la sociedad como tal y que las personas entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, de que no es magia, de que hay cosas concretas en las que se aplica, de que la información de que dejamos por todos lados nuestra, desde las fotos que subimos a redes sociales, a la información que recopilan un montón de empresas nuestras, digamos, digo, bueno, ¿para qué se puede usar o no después, verdad? O sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que ahí, digo, bueno, se está avanzando como un poco en eso, pero digo, estamos como en una era en la que, digo, bueno, valoramos como un poco menos eso, ¿no? Porque, digo, realmente como que dejamos mucha información nuestra disponible al público y para que se use para un montón de cosas, y eso es información que luego se puede usar para este tipo de cuestiones también, ¿no? Entonces creo que ahí se está haciendo como un cambio en esa percepción, ¿no? Sí, también hay que ver que el tema de la transparencia algorítmica es una condición necesaria, pero no suficiente, no se termina ahí, digamos, porque vos podés tener... Pero a ver, perdón, sí. Jimena hablaba de esa transparencia en las tecnologías que utiliza el Estado, ¿no? No, en realidad deberíamos exigirla siempre. ¿Pero y dónde? ¿Dónde se está exigiendo hoy? No, bueno, mi pregunta es por eso, ¿dónde se está exigiendo hoy esa transparencia en general? Es difícil llegar a desarrollo de inteligencia artificial que ni siquiera controlamos, ¿no?
Sí podemos controlar desde lo que exigimos acá en Uruguay, para lo que se desarrolla acá, que realmente exista esa información disponible para la persona. Esto que decíamos del derecho a la información, saber qué voy a usar y en todo caso ponderar si quiero o no utilizar esa tecnología, ¿no? Es ese tema de estar informado, pero cabalmente informado, que también depende de uno mismo, ¿no? Porque somos bastante reacios a leer términos, a leer condiciones, a ser realmente conscientes de qué estamos entregando cuando entregamos datos personales, ¿no? Hay todo un tema también cultural y de uso que excede a cualquier normativa. Pero yo interrumpía, Guillermo. No, decía que con la transparencia algorítmica, que es muy importante, por supuesto, tampoco alcanza, porque vos, por ejemplo, si vos, por ejemplo, entrenás una red neuronal para hacer algo, es un modelo, al final termina siendo un modelo matemático re complejo que un ser humano no puede analizar, aunque lo vea, no te dice nada, son pesos en una red, digamos, ¿no? No es nada que un ser humano pueda leer. Entonces, y ese es un tema que está muy, muy en boga, es un área de mucha investigación, cómo explicar qué es lo que está haciendo una red. No es tan sencillo como decir este programa hace una cosa u otra. Entonces, hay que tener cosas adicionales para eso, es decir, analizar resultados, evaluar qué pasa, ver sus consecuencias, seguirlo todo el tiempo, y es un trabajo mucho más de análisis general que tecnológico, digamos, ¿no? Y ahí hay que decidir, insisto, hasta dónde está, yo sigo insistiendo con este concepto, ¿no? Hay que insistir como sociedad, decidir hasta dónde llegás. Permitime si puedo dar un ejemplo. Yo pensaba que los autos autónomos iba a ser una cosa que se iba a extender mucho más rápido. Mira, no hemos hablado hasta ahora de vehículos autónomos. Vehículos autónomos. Yo tenía una apuesta con un amigo que decía, en 5 o 10 años vamos a estar llenos de autos autónomos, ¿tá? Y no sucedió, la perdí. Y porque yo subestimé un factor que para mí es muy importante, y es que ahora entiendo como muy importante. La tecnología ya existe para los autos autónomos. Es decir, ya autos autónomos, tecnología, se podría decir que podría estar lleno de autos autónomos, ¿tá? Pero el problema que tiene un auto autónomo es que si una persona choca, eso no es una noticia. Si un auto autónomo choca, ¿tá?, sale al otro día en todos los diarios. Es decir, si estamos dispuestos a admitir ciertos errores que ocurran de vez en cuando, por incorporar toda esa comodidad, eso es una decisión social y que ni siquiera se puede legislar fácilmente. Se puede avanzar en la legislación y se está haciendo, pero al final del día es una decisión social. Yo creo que llevándolo eso a un punto más incluso, en el caso de los vehículos autónomos, tienen que tomar decisiones como toman las personas. Entonces, si tiene que tomar una decisión entre atropella a un perro o a una persona, ¿qué decisión va a tomar? O a un niño o a un anciano. O sea, ese tipo de cosas creo que como sociedad no hemos todavía saldado esa discusión de alguna manera, ¿no? Y a los humanos se las admitimos porque les estudiamos la responsabilidad de cuando sucede, porque va a un juicio y acá no podés. Entonces, ese tipo. Pero hay áreas donde existe, ¿no? Los aviones andan medio que solitos, digamos, ¿no? Y todos nos subimos a los aviones, ¿no? Bueno, perdón, no todos los que viajan saben eso. Bueno, capaz que es eso también. Suben engañados, me parece. Capaz que sí. No, pero es una observación que está muy pertinente, ¿no? Allí la inteligencia artificial funciona a full. No es 100% de la conducción del avión, pero anda cerca, ¿no? Y creo que el acuerdo es, pero tengo 2 pilotos. Capaz que no tocan los controles, pero están ahí. Y bueno, le vamos llevando. ¿Quieren agregar algo más sobre esto del control? Digo porque tengo varias observaciones de oyentes que creo que nos permiten seguir complicándole la cabeza a la gente. A propósito de código abierto, ¿no?, que recién aparecía en otro mensaje, ¿no? Como que es un requisito para poder controlar que el código del algoritmo sea abierto. Alberto señala, sí, abierto para mirar, pero no para tocar. Puede llegar a ser muy riesgoso que un hacker intervenga en un sistema de inteligencia artificial. ¿Se imaginan un algoritmo hackeado?, preguntan.
Sí, a ver, de hecho, digo, las personas, hay un caso, digamos, concreto de eso, en cuanto a reconocimiento de personas, que habían desarrollado unas remeras que se ponían para engañar al algoritmo y que no los detecte. Y ahí, bueno, está hackeando al algoritmo de alguna forma. Encontró como una falencia, encontraron la forma, digamos, de engañarlo, y bueno, y estas personas se vestían unas remeras que hacían que el algoritmo no lo detecte, digamos, y ahí están hackeando el algoritmo, de hecho, ¿no? Y el conocimiento también en profundidad del algoritmo también lo hace más susceptible a poder entender cuáles son las falencias que pueden llegar a detectar, ¿no? Que pueden llegar a usar de alguna forma. Sí. Capaz que ya lo mencionaste al pasar, pero me quedo con la posibilidad esa más inquietante de que un algoritmo esté hackeado y no lo sepamos. Sí, puede suceder. Es que no es infalible el algoritmo. No, ya sabemos que no es infalible. No, ya sabemos que no es infalible, pero otra cosa es si se metió alguien en el medio y lo corrigió a su gusto, adaptándolo a sus propósitos, vaya uno a saber a qué intereses, ¿no? Ahí podemos tomar medidas desde el punto de vista de la seguridad, desde el diseño del algoritmo, pero tampoco podemos decir que vamos a estar privados de que ese algoritmo sea atacado o accedido. Sí, ahí también igual, de todas formas, para un algoritmo, para un modelo que está en producción, que está siendo usado para para tomar alguna decisión, es muy importante monitorearlo, ¿no? Esto como cualquier software en realidad, es importante entender de que está funcionando bien, que la realidad no cambió y que entonces las predicciones que está haciendo ya no sirven y son otra cosa. O sea, toda esa parte, digamos, de que en el software tradicional la tenemos como súper desarrollada, es una línea, digamos, también muy grande hoy, en la parte más de Machine Learning, de inteligencia artificial, de desarrollo, de que parecen herramientas nuevas y que es realmente algo que tener en cuenta, ¿no? Monitorear estos algoritmos. El sometimiento a hackeos éticos, el control, todo eso trata de cubrir, de alguna manera, un eventual ataque que pueda quebrar el algoritmo, ¿no? Preguntan varios oyentes en realidad, ¿la inteligencia artificial no debería ser capaz de corregir los sesgos de la inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta preciosa. Digamos, hay varias, miren que entre los oyentes hay una cantidad de desafíos extra, ahora le cuento alguno más. Tiene que ver con un concepto que es el de la inteligencia artificial general, que es algo de lo que se habla mucho, que tiene que ver con Odisea del Espacio, ¿no? O sea, con una máquina que se comporta exactamente como un humano y por lo tanto es capaz de hacer este tipo de cosas. Más allá de ciertas consideraciones teóricas que tienen eso de arreglar los propios sesgos que puede meterte en algunos. Miren desde cuándo está planteado este debate, ¿no? ¿De cuándo es la película 2001 Odisea del Espacio? 60 y algo. Por eso, 60 y algo, ¿no? Y allí estaba una computadora de una estación espacial, la HAL, H-A-L, por no llamarla IBM, ¿no? Estaba designada con las letras corridas correspondientes a IBM, que se independizaba demasiado, ¿no? Exactamente. Que terminaba resolviendo por sí misma, controlando, teniendo hasta sentimientos y todo lo demás, ¿no? Desde aquel momento estaba planteada la pregunta a propósito de cómo se controla un bicho de estos, ¿no? Claro. ¿Cómo se lo para a tiempo? En realidad, medio que el consenso que hay entre la gente que está en el área es que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Yo siempre hago la misma aclaración. Yo también pensaba que estábamos muy lejos de ganarle un partido de Go, que una computadora le ganaba un partido de Go a un ser humano, ¿no? Y en 5 o 6 años sucedió. Pero todo lo que nosotros vemos como inteligencia artificial son métodos bastante, entre comillas, sencillos desde el punto de vista de sus capacidades, digamos. No sé cómo explicarlo esto, digamos, son de ahí a la conciencia y a poder hacer ese tipo de análisis estamos recontra lejos, digamos. Sí, a ver, hoy las aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos son aplicaciones específicas, concretas para resolver un problema en particular. Es un pedacito del mundo acotado de alguna forma, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial general en realidad habla de que podamos resolver todo lo que resolvemos las personas, o sea, el conocimiento más generalizado del mundo y demás. Y eso hoy no estamos ahí, estamos en realidad muy lejos. Hoy resolvemos problemas muy específicos, en un dominio acotado, digamos. Eso es lo que hoy existe. Como decía un amigo, si te parece tan bueno el algoritmo, pedile que te lleve los gurises a la escuela. Bueno, porque es... 2 puntos más y nos vamos. Juan dice, ¿y el asunto propiedad? El factor propiedad de la tecnología, en este caso de
de la inteligencia artificial, ¿cómo juega? Ahí no sé si se refiere a propiedad de lo que generan los algoritmos o propiedad del algoritmo en sí, pero creo que con algunos de estos tipos de algoritmos, sobre todo por ejemplo los generativos, se generan cosas extrañas, digamos, en términos de la propiedad. Por ejemplo, una red neuronal que genera imágenes, genera cosas, bueno, ¿quién es el propietario de lo que generó? Si por ejemplo genera una imagen que sea considerada una obra artística, bueno, ¿quién es el propietario de esa obra? Se dio hace un tiempo, hace unos años, de que se vendió por $500,000 una obra generada por un algoritmo que había desarrollado otra persona y que después otro lo agarró para generar, todo un entrevero en cuanto a de quién debería recibir ese dinero, ¿no? El algoritmo, la persona que hizo el código, la persona que luego agarró ese código, lo ejecutó y generó específicamente esa imagen. Entonces creo que ahí hay un montón de cuestiones en cuanto a la propiedad que... Hay un desafío importante para lo que se conoce como la propiedad intelectual, ¿no? Porque los algoritmos crean piezas musicales, crean obras, crean un montón de cosas y claramente las normas tradicionales asociadas a la propiedad intelectual no están pensadas con miras a ese tipo de creaciones, ¿no? O sea, ¿quién realmente es el creador? Porque la creación implica una actividad del intelecto humano, implica una innovación, en ese sentido van los derechos de propiedad intelectual, y creo que acá, otra vez, planteamos un desafío, ¿no? Y para terminar, retomo lo que señalaba el oyente neurólogo más temprano, ¿no? Que tiene que ver con esto que venían señalando recién también, lo del relacionamiento de una etapa con la otra en todas estas cadenas. ¿Cómo vamos a ser capaces de encontrarle los sesgos a un algoritmo si resulta que nuestros valores, por ejemplo, terminan siendo alterados por el uso intensivo que estamos haciendo todos permanentemente de la inteligencia artificial con sus sesgos, etcétera, ¿no? No hay... ¿Cómo será posible dentro de poco evaluar sesgos de manera químicamente pura, ¿no? Sí, eso es un problema horrible, difícil ese. Porque además el sesgo también es parte de la sociedad, digamos, ¿no? Es parte de lo que hace funcionar a la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, no somos neutros porque esa es la gracia, digamos, ¿no? Si no nos casaríamos todos con las mismas personas, digamos, ¿no? Entonces, también incorporar ese tipo de cosas, digamos. Y está claro que hay una influencia y que hay una introducción de tecnología enorme que ha surgido en los últimos 40, 50 años, que nos cambia todo. Eso es lo que hay que entender, que nos cambia todo, digamos, ¿no? Sí. ¿Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial? ¿Con sesgos o sin sesgos? Con sesgos o sin sesgos, exactamente. La cultura nos va cambiando. Exacto. La cultura está cambiando, entre otras cosas, por la aplicación y la utilización de todo esto que hoy hemos venido charlando. Sin ninguna duda. Es la tarea como sociedad identificar, como siempre, identificar como sociedad qué cosas consideramos que están bien y qué cosas consideramos que están mal, ¿no? No, pero a donde voy es que está todo contaminado ya. Claro, por eso, tomar eso como dato de la realidad y ver hasta cómo nos afecta, digamos. Sí, yo creo que ahí también es como muy importante esto que decíamos, de entender qué es lo que está pasando, conocer este tipo de cosas, porque si nosotros tenemos determinados sesgos y las publicidades que vemos en las diferentes plataformas online van siempre, digamos, retroalimentando y generando, digamos, más sesgos en cuanto a eso, porque si a nosotros nos gusta determinado tipo de deporte y las plataformas saben que nos gusta eso, entonces nos muestra siempre lo mismo, entonces terminamos viendo una realidad parcial del mundo de alguna forma. Entonces creo que es importante como sociedad también entender eso, conocerlo, tratar de tener como la apertura, digamos, para que eso no nos encasille de alguna forma, pero es como todo un desafío, ¿no? En realidad como sociedad. Jimena Hernández, Paula Martínez, Guillermo Monsequi, gracias a los tres, gracias, porque creo que la mesa de hoy sirvió justamente para revolver en esta materia y hacer pensar, ¿no? Creo que ustedes mismos a lo largo de esta charla fueron por lugares que no tenían previsto. Yo también incorporé preguntas o apuntes que no estaban en el plan inicial, ¿no? Totalmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, ojalá a los oyentes les haya servido. Sí, la participación parece indicar eso. Gracias a todos los que han enviado sus mensajes.